Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Janet. En esta oportunidad me toca hacer una microclase como producto final para el diplomado en educación superior basado en competencias. La microclase será referente a las necesidades educativas específicas que corresponde a la unidad número 2 de la asignatura de Taller de Prevención e Intervención Psicopedagógica. Bueno, para empezar con el desarrollo de este tema, empezaremos analizando las siguientes cuestionantes. ¿Qué son las necesidades educativas específicas? En base a estas preguntas, te invito a tomar un lápiz y una hoja y poder escribir o anotar la respuesta que te parezca la adecuada. Tómate unos segundos para poder realizar la actividad. Bueno, pasemos a la siguiente interrogante. ¿Qué entiendes por discapacidad? En tus propias palabras, define o describe lo que es para ti una discapacidad. Y la última pregunta será, ¿conoces a alguien que necesite atención educativa especial? Aquí solamente tienes que responder sí o no. Y si tu respuesta es sí, piensa si esta persona recibe una atención educativa especial. Bueno, empecemos a desarrollar el tema. En este sentido empezaremos a analizar lo que son las necesidades educativas específicas. ¿Qué son las necesidades educativas específicas? Bueno, son aquellas necesidades de mayor o menor grado en el desarrollo de los aprendizajes establecidos en el currículum. Es decir, que esto hace referencia a las necesidades que el estudiante va a presentar dentro del aula, ya que hemos visto en muchas ocasiones que hay estudiantes que no pueden asimilar de la misma manera que sus demás compañeros. Hay estudiantes que tienen dificultad de asimilar matemáticas, lenguaje, otras asignaturas. Es por eso que debemos saber identificar cuál es la necesidad que presenta este estudiante para poder intervenir de manera oportuna y poder aportar en su desarrollo de aprendizaje. Niño con necesidad educativa específica. ¿Qué es un niño o a qué hacemos referencia cuando decimos niño con necesidad educativa específica? Bueno, un niño con una necesidad educativa específica es aquel que en relación con los niños de su mismo grupo y edad presentan dificultades en el aprendizaje, los mismos que son establecidos dentro del currículum. Como ya iba poniendo este ejemplo, se ha visto muchos casos en que los niños no asimilan los aprendizajes del mismo nivel. Esto es algo que el profesor enfrenta todos los días. Por lo tanto, el profesor debe adecuar debe cambiar de metodología de enseñanza-aprendizaje, debe adecuar sus contenidos a las necesidades de los estudiantes. Ahora pensemos, ¿qué es la discapacidad? Según la OMS, la discapacidad hace referencia a las personas que sufren pérdida significativa de sus funciones físicas, mentales o sensoriales. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, la discapacidad tiene que ver con la dificultad que tienen las personas o los estudiantes, ya sea para trasladarse, de movimientos, mentales, intelectuales o sensoriales. En la parte sensorial podemos ver la parte auditiva y la parte visual. Para poder analizar mejor
las discapacidades, nosotros como profesionales del área de educación, debemos saber identificar los tipos de discapacidad, sus características, mínimamente sus características, porque de acuerdo a eso vamos a poder hacer las interpretaciones adecuadas, vamos a poder realizar las recomendaciones necesarias eh, para una adecuación educativa especial. Bueno, entonces, en este sentido, los tipos de discapacidad que vamos a analizar ahora son la discapacidad intelectual. Bueno, en esta imagen podemos ver a una niña con síndrome de Down. Esta niña presenta una discapacidad intelectual. Los que presentan síndrome de Down presentan una discapacidad intelectual, ya que logran desarrollar una capacidad intelectual menor a los otros niños de su misma edad. Bueno, la discapacidad intelectual hace referencia a que el niño con esta dificultad tiene un funcionamiento intelectual notablemente por debajo del promedio junto con las deficiencias de la conducta adaptativa. Los niños que presentan una discapacidad intelectual van a tener un coeficiente intelectual por debajo del promedio. Y esto hace que estos niños sufran de una conducta adaptativa, es decir, un niño que no puede aprender dentro del aula se va a sentir frustrado y va a empezar a hacer otras cosas, molestar a sus compañeros, llorar, querer irse de clase, o no va a querer asistir a la clase, simplemente porque no va a poder asimilar y se va a sentir menos frente a sus demás compañeros. Discapacidad sensorial. La discapacidad sensorial tiene que ver con la pérdida total o parcial de la audición o de la visión. Bueno, en muchas ocasiones, por ejemplo, dentro del aula, se ha visto que un niño o varios niños están siempre muy pegados al cuaderno. Yo creo que también ustedes han visto, si no es dentro de un aula como profesores, han debido identificar esto en sus compañeritos de la escuela. Hay niños que siempre están escribiendo muy pegaditos al cuaderno o están muy pegados al pizarrón, pero el profesor se preguntará, ¿qué es lo que tiene este niño? Estos niños, a pesar de estar sentados adelante en el primer asiento y estar ahí bien pegados al pizarrón, tienden a equivocarse en hacer sus tareas, en escribir sus tareas. Llevan sus cuadernos vacíos o a medias, mal escritos. Y a veces los papás piensan que este niño no ha copiado la tarea simplemente porque es un flojo, porque seguramente se la pasó la clase jugando. Pero, ¿ustedes creen que es así? Nosotros como profesionales del área de educación debemos analizar esta situación. Si un niño presenta este tipo de conducta, debemos como que prender el foco y decir, ¿qué le pasa a este estudiante? ¿Qué tiene? Y a lo mejor necesita una valoración médica, a lo mejor necesita utilizar lentes. Entonces, a esto hace referencia la discapacidad sensorial, a la pérdida o disminución auditiva y la baja visión o ceguera. Discapacidad física. ¿A qué nos referimos con discapacidad física? Bueno, un niño que presenta discapacidad física es aquel que presenta de manera permanente o transitoria alguna alteración en su aparato motor. Por ejemplo, en este dibujo, ¿qué es lo que ven ustedes? Bueno, yo veo a un niño que puede tener alguna discapacidad
motora. Yo veo un niño que no camina, pero me pregunto, ¿por qué no caminará? ¿Será que tiene hemiplegia? ¿Habrá sufrido un accidente? ¿Tendrá algún tipo de parálisis? ¿O simplemente habrá sufrido un accidente y tiene una fractura en el pie? Entonces, en ese sentido, esta discapacidad puede ser permanente o puede ser transitoria. Si es debido a un accidente y tiene una fractura, eso seguramente con un tratamiento y va, va a poder rehabilitarse, siendo sometido a una fisioterapia y todas esas, todas las recomendaciones del médico, este niño va a poder rehabilitarse. Pero si tiene una discapacidad congénita, va a ser permanente. Discapacidades múltiples. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de discapacidades múltiples? Bueno, es como su nombre lo dice, múltiples, varios. Cuando hablamos de discapacidades múltiples, nos referimos a que una persona presenta de manera simultánea más de dos discapacidades. Por ejemplo, las personas sordomudas. Estas personas tienen una dificultad para hablar, pero también para escuchar. O en algunos casos, las personas que tienen alguna discapacidad física o parálisis cerebral tienen también dificultad para poder hablar o una discapacidad intelectual, ya que no son capaces de poder asimilar las tareas o poder desarrollar los aprendizajes al mismo nivel que sus compañeros de su misma edad. Bueno, hasta que hemos analizado las discapacidades, es muy importante para nosotros, ya les decía, del área de educación, poder identificar cuáles son las discapacidades. Y a partir de esta identificación, podremos nosotros proponer una educación especial para estos niños, si es que lo requieren. En ese sentido, no sé si solamente sean los niños que presenten alguna discapacidad los que requieran de una educación especial. También los niños o personas que presentan un talento superior necesitan una educación especial. ¿Por qué? Un niño con talento superior tiene un coeficiente intelectual por encima del promedio. Entonces, si este niño con talento superior y un niño con talento superior va a quedarse desarrollando las mismas actividades que sus compañeritos de su edad, con un coeficiente intelectual más bajo que él, va a ser perjudicado, porque ese niño podría tener un alcance mayor. Además, va a empezar a sufrir problemas de conducta, ya que va a empezar a aburrirse de las clases. Estos niños a veces tienden a ser hiperactivos. Entonces, debemos identificar a estas necesidades educativas y poder nosotros proponer una adecuación en la metodología didáctica, en las herramientas, en las técnicas de enseñanza-aprendizaje que sean manejados con estos niños, siempre pensando en su bienestar. Entonces, una vez que nosotros como profesionales del área de educación identificamos cuáles son las discapacidades o cuáles son las capacidades diferentes, tenemos la responsabilidad de poder identificarla a partir de una evaluación psicopedagógica. Y esta evaluación psicopedagógica va a ser realizada o aplicada utilizando diferentes instrumentos, dependiendo de las características, de las necesidades, del entorno social de los estudiantes a los que nosotros queramos evaluar. En este sentido, podemos utilizar
la observación, podemos utilizar las entrevistas al mismo estudiante, al entorno familiar, al entorno educativo, al entorno social que rodea a este estudiante. Y también podemos aplicar pruebas formales o informales. ¿A qué nos referimos con estas pruebas? A que podemos hacer que estos niños rindan las baterías, las pruebas de aptitudes y conocimientos. Entonces hay muchas maneras de evaluar. Una vez que nosotros recogemos estos datos, recogemos esta información, debemos valorar. Y a partir de la valoración, debemos realizar un informe. Y está en nuestra obligación dar a conocer la situación del estudiante a los padres y al entorno educativo. Si yo aplico una evaluación a un niño y me doy cuenta que este niño, identifico que este niño necesita una educación especial, estoy en el deber de poder decirle al padre, explicarle qué es lo que pasa con su hijo, cómo se lo puede ayudar, cómo puede ayudarle él, cómo pueden ayudarle los profesores dentro del aula. Entonces, en este sentido, nosotros, una vez que hemos identificado las necesidades de los estudiantes, debemos elaborar una propuesta. Estas van a estar plasmadas en el currículum educativo. ¿A qué nos referimos con estas propuestas? Es decir, debemos plantear unas propuestas de adaptación curricular, ya sea en la metodología didáctica, en la metodología de enseñanza-aprendizaje, en las técnicas de enseñanza-aprendizaje, o tal vez van a requerir hacer una adecuación de infraestructura. Si la unidad educativa tiene varios niños con una discapacidad física, no pueden trasladarse, usan silla de ruedas, necesariamente van a tener que adecuar sus ambientes y crear, en vez de gradas, adecuar rampas. Entonces, con esto va a estar dando lugar a que este niño también se desenvuelva como todos sus compañeros dentro de la unidad educativa. Entonces, en este sentido vamos a analizar qué es la educación especial. ¿Qué es la educación especial? Es un conjunto de apoyos que se les presta a los niños con necesidades educativas específicas. Estos apoyos pueden ser, como ya les decía, pueden ser apoyos metodológicos, didácticos, de enseñanza-aprendizaje, apoyos especiales que estimulen el desarrollo de los estudiantes con necesidades educativas específicas. Y esta educación especial va a poder, va a propiciar a la integración a la educación regular a estos niños. Entonces, ¿qué quiere decir? La educación especial no se refiere a que vamos a crear otro aula para los niños que presenten necesidades educativas específicas. No los vamos a separar porque sería discriminarlos. Muy al contrario, debemos tratar de integrarlos dentro del mismo aula, buscar otras estrategias que puedan motivar a este estudiante, ayudar a este estudiante a alcanzar los objetivos que han sido planteados dentro del currículum escolar. Entonces, ¿qué es integración educativa? La integración educativa será aquella que va a permitir la incorporación de los estudiantes con necesidades educativas específicas a los ámbitos normalizados. Como ya les hacía mención, a partir de la integración educativa es cuando nosotros vamos a poder integrar a algún niño que tiene alguna necesidad educativa específica dentro de la educación regular. Supongamos que Junito tenga una discapacidad física o sufrió un accidente y su aula está en el segundo piso.
¿Qué debemos hacer nosotros como profesionales del área de educación notando esta situación? Seguramente debemos proponer, hacer una propuesta de cambio de ambiente. A lo mejor el curso en el que Juanito se desenvuelve, ya sea primero, tercero, cuarto, quinto, deba trasladarse de lugar. En vez de estar en el segundo piso, puede estar en la planta baja. Entonces Juanito no va a tener ningún problema para asistir a la escuela. Su discapacidad es una discapacidad física, pero no intelectual. Eso no quiere decir que Juanito no va a poder desarrollar las otras actividades. Entonces, a partir de la integración de los niños con necesidades educativas específicas, nosotros seremos capaces de promover la educación inclusiva, siempre respetando los derechos de estos niños. Porque un niño que presenta alguna necesidad educativa específica, así sea un niño sordomudo, ciego, o algún niño que presente alguna discapacidad intelectual, tiene los mismos derechos que otro niño de su misma edad. Tiene el mismo derecho de asistir a una escuela y ser atendido, y que el docente que lo atienda esté preparado para poder atender a este niño y comprender a este niño. Y nosotros como profesionales de la educación también debemos cultivar la tolerancia frente a estos niños. Debemos ser muy empáticos con estos niños porque son muy sensibles. Al momento de la evaluación, por ejemplo, nunca debemos mostrar un rechazo o lástima. No, debemos tratarlos como a otros niños. No debemos tratarlos de manera diferente. Bueno, en este sentido, vamos a hacer un resumen de la clase. Un resumen de los pasos a seguir para poder identificar y proponer una propuesta educativa de atención a niños con necesidades educativas específicas. Para poder alcanzar lo que queremos hacer como profesionales del área de educación, partiremos de este paso. Primero, debemos ser capaces de identificar las dificultades de aprendizaje o capacidades diferentes. Esto ya lo hicimos en esta clase. Entonces, ustedes ya saben cuáles son las discapacidades o cuáles son las capacidades diferentes que pueden presentar sus estudiantes. Como paso número 2, debemos reconocer a los niños o niñas con necesidades educativas específicas a partir de la evaluación, aplicando una evaluación utilizando instrumentos, como ya lo mencionamos anteriormente, instrumentos como la observación, la entrevista, o pueden ser pruebas formales o informales. Una vez que hemos identificado a estos niños con necesidades educativas específicas, debemos ser capaces de hacer una propuesta o una estrategia educativa de adaptación curricular y poder promover la integración y la educación inclusiva. Bueno, una vez que nosotros logramos hacer todo esto, seremos capaces de poder responder a las necesidades de la sociedad. Bueno, con esta clase hemos podido analizar las dificultades de aprendizaje, las discapacidades, las necesidades educativas específicas. Yo creo que ahora estás preparado para poder realizar una práctica educativa, lo cual lo realizarás en un centro de atención especial a niños con discapacidad visual y a niños con discapacidad física e intelectual. Entonces, en ese sentido, yo, como docente, te deseo mucha suerte en el próximo paso que debes realizar. En esta clase pudiste desarrollar aptitudes conceptuales, pero ahora te toca aplicar esos conocimientos, te toca poner en práctica esos conocimientos y poder lograr ser un profesional competente. En ese sentido,
Gracias por la atención prestada y manos arriba.